Queridos amigos de Enlace de Fe, gracias una vez más por estar a la espera, muy atentos de nuestra nueva clase de Ven, Sígueme, que va a ser dada desde ahora en adelante de una forma adelantada, es decir, desde mañana hasta el próximo domingo nos toca estudiar Doctrina y Convenios 1, por lo tanto, ahí tenemos ya por adelantado hoy día a la noche esta clase. Por lo tanto, tendrán una semana más para cada vez analizarla y compartirla mucho más, la clase, de forma fácil. Además, este año 2021 que va a comenzar la próxima semana, daremos clases más resumidas, a partir de los 20 minutos, como mucho 25, para que sea más llevadero por todos ustedes y lo puedan compartir fácilmente. Estamos solo por esta ocasión tan especial, en la cual es el último domingo del año, que presentaremos la clase antes con estas palabras, esperando que todos ustedes, a quienes ya veo en los comentarios, estoy viendo ahí a Marta López, que siempre nos acompaña, Patricia Ledesma, saludos, Luz Lagos, Elena Rodríguez, Yandy Cruz, son nombres que suelo ver casi siempre, ahí Noemí, Ana, David, Darwin, Marta, hay muchos, ahí tengo a Lilian Rodríguez que siempre está presente, también el hermano Marcelino, en general hay muchos hermanos que están pendientes a través de Chile, Perú, Argentina, hacia arriba, llegando por toda Sudamérica a Centroamérica, también en Estados Unidos, algunos hermanos de España que a veces nos ven al día siguiente, y como les dije en la última clase, muchos también hermanos que están por ahí en países lejanos, algunos que me han escrito desde Australia o Suiza, por ejemplo. Entonces, hermanos, solo por esta ocasión de domingo, en la cual partimos por primera vez con la clase de Doctrina y Convenios por adelantado para que tengan toda esta semana para compartirla, estoy aquí presentando la clase con anticipación. Gracias por estar a la espera, muchos mensajes con grandes expectativas, y les anuncio también que a partir de este año y de este plan de estudio de Doctrina y Convenios tendremos disponible un dominio nuevo, que será clasevensígueme.com, sumamente fácil de recordar, y al entrar ahí podrán suscribir su correo. Les estuve preguntando a algunos de ustedes hoy día si es que podían entrar a la página en diferentes países. Lamentablemente no en todos se podía entrar porque aún el sistema está llegando a través de un despliegue técnico a diferentes países, pero sí se podía ver en Colombia, en México, en Chile, en Estados Unidos, pero en algunos no. Así que tengan paciencia si es que al entrar a la página clasevensígueme.com aún no se viera nada. Sin embargo, ya mañana de seguro se vería en todos los países y ustedes podrían suscribir su correo. ¿Por qué ahora queremos también invitarles a suscribir un correo? Porque desafortunadamente las redes sociales, sobre todo Facebook, Instagram o YouTube, están quitando mucho el alcance a aquellas páginas que tienen seguidores. Por lo tanto, no todos se enteran y por lo tanto no hay forma de llegar a todas las personas que están deseosas de llegar a este contenido. Entonces, a través de un correo semanal, podemos llegar a sus emails sin que nadie nos lo prohíba, porque ustedes lo van a ver suscrito y aceptado las condiciones. Odiamos el spam, así que no se preocupen por eso, hermanos. Vamos a enviar solamente ese email semanal y van a tener un material adicional de Bensígueme con ideas para estudiar mejor, con reflexiones y por supuesto con recordatorios o enlaces a estas mismas clases cada semana, para que nadie se pierda de nada. Sin nada más que dar esta introducción, queremos entonces pasar al tiempo de la clase, que viene a continuación. Entonces, quedamos a la espera y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes.
Entonces les doy otra vez la bienvenida y vamos a comenzar de lleno hablando del prefacio, que es la Doctrina y Convenios 1 en este año de estudio, que sacaremos mucho provecho de lo que es la restauración. En el volumen 1 del Libro Santos se encuentra un contexto apropiado para empezar con esta clase y habla de que hubo un consejo, una congregación de élderes, entre los cuales estaba David Whitmer, y él junto con otros se opusieron a la publicación de las revelaciones. Sin embargo, José y Sidney sí querían publicarlas, porque el Señor había mandado que su voz llegara a toda la tierra. Después de debatirlo más, el Consejo acordó publicar 10.000 copias, dice. Más adelante se le encomendó a otra comisión a poder crear un prefacio, el cual no fue aceptado. Sin embargo, José oró y el Señor reveló un nuevo prefacio para el libro. Sidney Rigdon registró sus palabras a medida que José las pronunciaba. Entonces, en este prefacio, que básicamente es la sección 1 de Doctrina y Convenios, se escucha cómo el Señor manda a todo pueblo y más allá de su propio pueblo a escuchar su voz. Entonces, este tomo continúa diciendo y citando la Escritura: lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo, declaró. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos en lo mismo. Entonces, esta escritura está también respondiendo a esos temores que tenía David y otros. Después de que José pronunció las palabras del prefacio, varios miembros del consejo dijeron que estaban dispuestos a testificar la veracidad de ellas, pero habían algunos que seguían con algunos miedos, algunos temores. Por lo tanto, el Señor les da un desafío, les propone que hagan un prefacio, y mejor, digamos, que el que José había recibido por revelación. Como no fue posible para ellos, entonces acá dice que William intentó escribir una revelación confiando en su dominio del lenguaje. Sin embargo, cuando terminó, él y los demás hombres en la sala sabían que lo que había escrito no había venido del Señor. Admitieron su error y firmaron una declaración que testificaba que las revelaciones habían sido dadas al profeta mediante la inspiración de Dios. Lamentablemente había dudas y el Señor le desafió. De esta manera es como en los primeros días de la iglesia se logró tener confianza en el Señor a través de su siervo. Es así como llegamos a Doctrina y Convenios en el versículo 1. Aquí voy a tener mi celular y ustedes podrán ver lo que yo veo. El versículo 1 comienza con esa exhortación y una palabra bastante poderosa: escuchad, ¿cierto? Oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas. Me encanta que se repite el escuchad, y en muchas secciones a futuro que veremos en el libro se encontrará esta invitación a escuchar, que para mí no es solo oír, y todos sabemos que escuchar involucra también el concepto de la obediencia y de la atención. Y pareciera ser que solo hablar al pueblo de la iglesia, como dice el 1 al inicio, pero después se extiende. Dice: escuchad pueblos lejanos, islas del mar. El 2 dice: porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre, y no hay quien escape, ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Y empieza con una lista de versículos con amonestaciones. Por ejemplo, el 4 dice que la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. Es sumamente relevante que el versículo 4 ya es una revelación del Señor en cuanto a cómo va a efectuar su obra desde ahí en adelante. Muy semejante a la gran comisión de los apóstoles en el meridiano de los tiempos, pero ahora, cierto, extrapolado a los últimos días. Y el 5 promete que no habrá quien los detenga, porque Él los manda. Sus planes no se van a frustrar. Esta es una revelación llena y un prefacio, ¿cierto?, lleno de energía, fortaleza, que nos ayuda a confiar en los planes del Señor y cómo se llevan a efecto, a pesar de lo que el hombre pudiera pensar que se dificultaría en el caso de que fuera solamente una tarea humana. Pero no, sabemos que es una tarea sagrada y divina, por lo tanto no fallará.
He aquí está mi autoridad, dice, y la sigue declarando, y sigue exhortando y advirtiendo. Y muchas de estas advertencias me hacen reflexionar un poco en los llamados de atención que a veces recibimos los hijos de los padres, etcétera, o de profesores, líderes, jefes, lo que sea, pero a través de la vida hemos recibido algunos llamados a la atención. Y la forma en que la Iglesia lo tomó, específicamente como José Smith lo tomó, nos ayuda a entender la humildad y cómo eso nos puede ayudar a progresar a través de las dificultades y las aparentes imposibilidades. Entonces, vamos al número 11, que aquí dice, por tanto, la voz del Señor habla hasta los extremos de la tierra para que oigan todos los que quieran oír. Dice, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. Ese versículo 12 literalmente está hablando de la segunda venida. Todos hemos escuchado lo cerca que está, y el Señor ya lo declaró al inicio de esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, hoy día, más o casi 200 años después, por supuesto que su venida está mucho, mucho más cerca. El 14 dice que será revelado el brazo del Señor y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo. Es un concepto que suena bastante grave y lamentable. Con respecto a estas palabras de los profetas, el elder M. Russell Ballard, él dijo: no es cosa insignificante, mis hermanos y hermanas, el tener un profeta de Dios entre nosotros. Grandes y maravillosas son las bendiciones que recibimos en nuestra vida cuando damos oído a la palabra del Señor, dada a nosotros por intermedio de Él. Al mismo tiempo, el saber que el presidente de la Iglesia es el profeta de Dios nos da también una responsabilidad. Cuando escuchamos el consejo del Señor expresado por medio de las palabras del presidente de la Iglesia, nuestra respuesta debe ser positiva y pronta. La historia ha demostrado que hay seguridad, paz y prosperidad y felicidad cuando respondemos al consejo profético tal como lo hizo Nefi de la antigüedad, ¿cierto? Cuando exclamó, iré y haré lo que el Señor ha mandado. Me gusta estas tres palabras, en el fondo dos, que el presidente Ballard dice en cuanto a nuestra respuesta. Dice, debe ser positiva y pronta. Muchas veces nos quedamos con lo positivo y sin embargo vamos postergando los mandatos e invitaciones del profeta. En específico el presidente Nelson, que es el profeta más importante para nosotros porque está vivo y lo tenemos hoy en día con todas las revelaciones e inspiración y por supuesto los consejos, admoniciones e invitaciones que nos ha dado. Este año nos dio muchas. Les invito entonces a repasar eso y a poder comprender cómo podemos acercarnos más a escuchar la voz del Señor por medio de los profetas, que es un tema bastante directo en esta misma revelación. Y hablando de estos desarraigados y cómo es que se desarraigan, el versículo 15 dice que se han desviado y han violado los convenios. El 16 dice más claramente, no buscan al Señor para establecer su justicia, antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios. Tenemos entonces que van creando su Dios a su manera, algo con lo que también se encontró José cuando posteriormente oró, ¿cierto?, para saber la voluntad de Dios con respecto a qué iglesia era la iglesia verdadera. Él se encontró con este panorama de tener a muchas personas que creían en un Dios distinto, con una imagen distinta. Y esto también, hermanos, se puede dar en otro orden de cosas. También podemos crear dioses a nuestras imágenes de forma quizás ficticia, porque quizás no son dioses como personajes, pero sí dioses a los cuales les damos extrema importancia. Un estilo de música, un estilo de ropa, quizás algún ídolo que tengamos que es un poco desmedido para nosotros, sea de la rama que sea, en el área que sea. A veces también divinizamos o idealizamos mucho lo que es nuestro propio trabajo, dejando en segundo plano las otras cosas. O a veces nuestros pasatiempos pasan a tan primer plano que nos olvidamos de otras cosas relevantes. Eso podría ser también la generación de una imagen de un Dios.
Entonces, llegando al 17, tenemos una escritura, dice, por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Y desde ahí en adelante empieza a hablar un poco de las debilidades que ya comentábamos que muchos habían identificado, inclusive David Whitmer, que era un gran amigo y cercano al profeta, y él y muchos habían detectado estas debilidades en el profeta José, cosa que les había hecho dudar un poco de la autenticidad de las revelaciones. Pero el Señor está respondiendo con toda esta revelación misma, que es la sección 1. Entonces, hablando de calamidades, quisiera también mostrarles entonces lo que es una calamidad. Calamidad es un acontecimiento desastroso que produce grandes pérdidas y angustias. Y podría darse en diferentes situaciones. A veces simplemente le llamamos calamidad a los desastres naturales, ¿cierto? Pero podría ser llamada también calamidad la misma iniquidad, la misma apostasía y cualquier tipo de destrucción. También se le podría llamar calamidad. Ahora, como veíamos que el Señor, había dicho que sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, había llamado a su siervo, y de ahí nace todo este concepto de la restauración de muchas cosas en los últimos días, sabiendo ya que el Señor tenía en mente y conocía las calamidades futuras. ¿Quién podría negar que lo que estamos viviendo hoy en día quizás sea una de esas calamidades ya que el Señor tenía en su plan? Sabiendo eso, entonces, el Señor da muchas soluciones a través de las Escrituras, que vamos a ver también a continuación, porque el Señor claramente da formas para ser probados, pero también nos envuelve de las soluciones necesarias. Tenemos aquí 4 que encontré en Doctrina y Convenios. Por supuesto, en el versículo 17, la escritura que recién leíamos hablaba de que entonces llamó a José, ¿cierto? Y le dio los mandamientos. Muchas revelaciones sabemos también. Eso ya es parte de la solución que el Señor está estableciendo en este contexto mundial de calamidades. Segundo, el Señor ha mandado a sus siervos a ir por toda la tierra para predicar el Evangelio y sus convenios. Lo encontramos en los versículos siguientes. Después, saltándonos al 29, dice que el Señor reveló el libro de Mormón, y en el siguiente que el Señor restauró su iglesia sobre la faz de la tierra. Qué mejores formas en las cuales el Señor nos prepara para que podamos tener entonces una vida más llevadera en medio de la aflicción. Y continuando con las escrituras, tenemos aquí en el versículo 23, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Me encanta este concepto de que lo débil del mundo es lo que también abatirá lo fuerte, como dice aquella otra escritura. Y este es un gran testimonio para aquellos que estaban en esa época con esos temores de que quizás el profeta era muy débil en cuanto a su educación o cosas de ese estilo, o quizás ellos en una incipiente congregación que incluso tenía que andar escapando de repente, ¿cómo entonces ellos pensaban que esto iba a llegar a todos los extremos de la tierra? Esta es una escritura particular que seguramente les consoló a medida que fueron creyendo y robusteciendo su testimonio sobre esta revelación. El 24 dice: He aquí soy Dios y lo he declarado, estos mandamientos son míos y se dieron a mis siervos en su debilidad según su manera de hablar. Gran forma de expresar el Señor aquí, que Él se comunica para que los hombres entiendan. Y obviamente si hay errores, y lo aprendimos en el libro de Mormón este año, si hay errores son errores de los hombres. Y dice además que el propósito es que alcancen entendimiento y si hierran, que se les sea manifestado, y para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos. Y esto me va diciendo la humildad que tenía José al recibir esto, porque él mismo se reconocía en algunas cosas bastante débil,
y él escribió esto por revelación. Y el 27 dice que para que cuando pecasen fueran disciplinados, para que se arrepintieran, para que fuesen humildes, fortalecidos, llenos de conocimiento, siguen diciendo las Escrituras. Y el 29 directamente al siervo José Smith, hijo, que después de haber recibido los anales de los nefitas, tuviera entonces el poder de traducir esos anales. Llegamos ya al versículo 30 que dice, y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia. El poder, es decir, tenían que tener las capacidades en todo orden de cosas, tanto dada por Dios, el poder y la autoridad, como también llegar al punto de tener la autoridad de los gobiernos, de la parte civil que hoy en día la iglesia la tiene casi en todos los países del mundo. Entonces dice también para hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, dice el 30 al medio, la única iglesia verdadera y viviente. Qué hermoso reconocer y saber por la revelación de que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la iglesia verdadera y viviente. Además dice, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido. Hablando a la iglesia colectiva y no individualmente. Eso está claro porque podemos saber de forma personal muchos que pecamos continuamente y en ciertos momentos, lógicamente el Señor no estará complacido con cada uno, pero colectivamente la iglesia estaba haciendo su trabajo y el Señor estaba complacido en esa época. Estamos hablando de noviembre de ese año. La iglesia ya tenía casi 19 meses, es en la época temprana. Entonces, hablando de verdadera y viviente, quisiera aquí poner cierto Boyd K. Packer, que dijo, eso no quiere decir que las iglesias, todas ellas, no tengan algo de verdad. Ellas poseen algo de verdad y algunas mucho de ellas y poseen cierta forma de santidad. Muchas veces el clero y sus partidarios poseen dedicación y muchos de ellos practican muy bien las virtudes del cristianismo. Sin embargo, no están completas en sus palabras. Y acá más abajo lo compara a un piano. Dice, el Evangelio podría compararse al teclado de un piano, un teclado completo con su selección de teclas sobre las cuales el que tiene conocimiento práctico para ello puede tocar una variedad ilimitada de música, una balada para expresar amor, una marcha para animar, una melodía para calmar los ánimos y un himno para inspirar, una variedad infinita que pueda acomodarse a todo sentimiento y satisfacer toda necesidad. Cuán poca visión, pues, sería escoger una sola tecla y repetir incesantemente con monotonía una sola nota, o aún 2 o 3, cuando se puede utilizar el teclado completo en armonía ilimitada. Qué frustración cuando la plenitud del Evangelio, el teclado completo, está sobre la tierra, pero muchas iglesias no usan más que una sola tecla. La nota que recalcan puede ser esencial dentro de una armonía completa de experiencia religiosa, pero no por eso deja de ser una sola nota, no es la plenitud. Ahora bien, no decimos que están en error, no decimos eso para nada, solamente hay falta de la plenitud. Entonces, complementando a eso, me acordé de esta cita y la pegué aquí también del presidente Hinckley, muy famosa. Dice, traigan todo lo bueno y toda la verdad que hayan recibido de cualquier fuente y veamos si podemos añadir a ellas. Más que competir y decir acá tenemos todo y ustedes no tienen nada para nada, estamos reconociendo que ellos tienen partes sumamente valiosas de la verdad y que nosotros podemos agregar la plenitud que hemos recibido de la boca del Señor a través del siervo José Smith y todos sus sucesores, así como también muchos profetas de registros antiguos revelados que ya hemos analizado en el año. Entonces, qué importante, qué bonito es tener este conocimiento. Y todo este conocimiento nos lleva a la verdad que tenemos y que podríamos denominar como una restauración continua. La restauración, el hecho de que no sea una restauración eventual, sino continua, habla de esta iglesia verdadera y viviente. Con respecto a eso, veamos esto. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo sea restaurado en la tierra? Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa
que gracias a que han sido bautizados por alguien con autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir su ayuda. Estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. En los últimos versículos de Doctrina y Convenios 1 se habla de lo que el Señor hace para revelar su verdad y de la misericordia también que tiene. Versículo 31 dice que el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Sin embargo, el que se arrepienta va a recibir el perdón. Qué hermosa promesa que tenemos en esta iglesia viviente. Y en el último versículo, penúltimo, dice: lo que yo al Señor he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Hermanos, les dejo mi testimonio de que estas cosas son verdaderas. Tendremos muchas oportunidades para poder bendecir a nuestros hermanos este año con el conocimiento de la restauración. Sin duda alguna, testifico que este conocimiento ha sido revelado y lo tenemos hoy en día para el beneficio de no solo de la iglesia, sino de todo el mundo. Con estos dones que se han revelado, podemos concluir que la obra seguirá y no es una obra que se detiene y que está fija como si fuera un canon cerrado, no solo de escritura, sino como si la iglesia estuviera cerrada. Tenemos una iglesia que crece y que el Señor la acompaña y la lidera. Comparto todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.